Lunes 27 de junio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, el Día de Córdoba, también como siempre vistazo a la prensa digital y como es habitual y frecuente los lunes nos acompaña Rafa Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe de Diario Córdoba, como bien saben. Hoy, como suele ser habitual los lunes, cada uno sale por un sitio, aunque hay algunas coincidencias que ahora iremos viendo. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura el verano o el calor o todo junto. El titular: Córdoba comienza el verano con los embalses al 22,4%. Es la situación similar, hay que remontarse hasta los años 93-95, después de aquella sequía que se inició por allá por el 92 y que duró pues 4 o 5 años y que tanto dolor de cabeza trajo a muchos, a la mayoría de nosotros, con cortes incluso, recuerden, en el suministro. La foto que firma Manuel Murillo para otro reportaje también inquietante: máximo riesgo en la sierra. El Infoca alerta de que los incendios son cada vez más graves y difíciles de afrontar. Efectivo del Infoca en la imagen durante un simulacro en el Parque de los Villares. El diario ABC ha escogido para la apertura dos temas de ámbito nacional. El primero asegura que Podemos quiere convertir los centros concertados en públicos, dice el diario ABC. Bueno, no tenemos la versión, la portada en papel. Se lo cuento yo, la foto es para una manifestación que hubo ayer en Madrid, Provida. Estos son temas más locales que luego hablamos de ellos. El diario El Día ha escogido para la apertura también el fuego. El plan local, en este caso contra incendios forestales, estará en 6 meses. Es obligatorio para todos los municipios que tengan territorio en zonas de riesgo, como es el caso de Córdoba, de la capital, de la ciudad de Córdoba, todo el tema del terreno municipal de la sierra, en zona de riesgo y también otras zonas, no solamente la sierra, que se trata de espacios, de terrenos expuestos a las temperaturas o a una serie de factores que luego hablamos. La foto que firma Juan Ayala en el diario El Día es para las rebajas que comienzan en julio. Saben que hace tiempo que se terminó ese espacio, ese periodo de rebajas, pero sigue habiendo muchos negocios que mantienen la tradición del 1 de julio con sus rebajas, y dice el diario El Día que las rebajas dan la bienvenida al verano. También habla en el diario El Día de que hay más asuntos de ámbito provincial. Hornachuelos convertirá en un mirador el castillo y el recinto su castillo y su recinto amurallado, y también un récord de águilas imperiales, de pollos de águilas imperiales en Andalucía. 32 parejas, águila imperial ibérica, que no es como el cerdo ibérico, la águila ibérica. Este no da jamón. Está bien que no da jamón. Bueno, empezando por el tema para el decano, el diario de Córdoba, el asunto de los embalses. Una situación, si no crítica, sí muy preocupante, que ha llevado a Confederación de Guadalquivir a reducir mucho la aportación, el riego, con lo cual se espera un verano muy complicado para el campo. Sí, bueno, como has dicho antes, hoy parece que casi todos los temas que llevamos en portada y temas que llevan también incluso los otros periódicos en portada forman como una especie de círculo vicioso que está en torno a la sequía y al calor, ¿no? Efectivamente, la situación que hay en los pantanos de Córdoba podríamos decir ya que es casi dramática. O sea, como siga la temperatura así y parece que así va a avanzar a lo largo de este verano, posiblemente cuando lleguemos al otoño vamos a estar en una situación muy preocupante por el alto consumo de agua que también se produce en estas fechas de más calor en lo que se refiere a piscinas, riegos, etcétera, etcétera, etcétera. Como has dicho, no se recordaban unos datos así desde aquella preocupante sequía que hubo a comienzos de la década de los 90, cuando incluso llegó a haber en algunos puntos de la provincia restricciones en el consumo de agua doméstica, y la situación incluso no era casi a la altura de lo preocupante que es ahora. El año pasado, a esta altura, cuando empezó la temporada de verano, los pantanos se encontraban a un 31%, hoy, a día de hoy, se encuentran a un 22%. Están bajo mínimos prácticamente en lo que se refiere a datos desde que hay registros históricos, y con lo cual se ha perdido un 11% de capacidad hídrica en la provincia. En el año 2013 los pantanos se encontraban al 98%. En junio. Después de una larga temporada de lluvias que hubo, se garantizó que iba a haber agua por lo menos para 3 décadas. Esa previsión fue demasiado optimista.
porque se ha ido. Lo que no contaban es que desde el año 2013 hasta el día de hoy, pues el agua que ha caído procedente de la lluvia hubiera sido tan baja como la que en realidad a continuación ha sido. El caso es que desde el año 2015 hasta ahora, esa cifra va cayendo en picado, se dispara el consumo también y cae, es pura fórmula matemática, se dispara el consumo y cae el agua que se recoge, que es lo que nos conduce a que a día de hoy pues tengamos que estar empezando a ver que se avecinan serias medidas también en forma de restricciones, claro, si el panorama no cambia. Hemos visto ante una foto muy curiosa que trae el diario Córdoba en su versión digital, el pantano de la Breña. Veíamos, si la podemos recuperar, porque ahí la tienen. Si se dan cuenta, lo que aparece debajo es la presa antigua. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no hubiese presa nueva, la Breña estaría a reventar, se estaría saliendo el agua por encima de la presa. Es decir, que es cierto que estamos al 22% de agua, pero porque es que cada vez le pedimos más recursos al agua. El agua es un bien escaso. Es decir, que, bueno, si queremos cada vez tener más regadíos, queremos más explotaciones que requieran uso de agua, incluso, como decía Rafa, más piscinas, pues claro, el agua se acaba. Pero claro, es que es curioso, porque hoy lo vemos el pantano tan bajito, la Breña está al 18%. Pero claro, repito, si no hubiese presa segunda, la grande, la que se va a la izquierda, estaría el pantano saliéndose por arriba. Es decir, que agua hay, ahora hay agua suficiente para todo lo que queremos. Es que pensamos, bueno, si cada vez hay menos población en las ciudades y vemos cuando salen los datos de estadísticas del INE que la población va menguando en la capital, ¿cómo es que hay más consumo de agua? Pues porque efectivamente consumimos mal. O sea, porque eso, cada vez hay más zonas comunes en las viviendas con piscinas que se vacían y se llenan cada año. Mucho césped también. Mucho césped. En Córdoba, por ejemplo, en el último año se ha dado licencia para 2 campos de golf o de minigolf, pero vamos, que son... eso no es cemento precisamente sobre lo que se juega, sino sobre una hierba que requiere también un cuidado intensivo y de agua, ¿no? Con lo cual, bueno, pues y después, bueno, el consumo también en sí que se hace en la provincia de Córdoba en el cultivo, y no solamente en la provincia de Córdoba, porque no olvidemos que Córdoba también abastece de agua al cultivo del arroz en la provincia de Sevilla, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso hace que cada vez sea muchísimo más el agua que consumimos y muy poco el agua que genera la lluvia. Me recuerden que el tema de las aguas subterráneas, cuando encargamos un pozo, tanto para la parcela como para una finca, la finca consume mucho más que una parcela, lógicamente, estamos quilmando el acuífero. Es decir, no es que el agua estuviera ahí y o la coges tú, se queda toda la vida ahí. El agua esa corría y va hacia los acuíferos, hacia los ríos, hacia los arroyos, hacia los embalses, que si la sacamos nosotros, el agua deja de correr, que a veces dicen, no, si es que yo no afecto al pantano, yo tengo mi pozo. Claro, pero el pozo no es que haya debajo un depósito enorme de agua, ese agua iba corriendo. Si a lo largo del acuífero se van tomando agua de distintos pozos, se seca el acuífero, que es lo que ha pasado también en la sierra. Sí, y ya que hablas de paso, yo recuerdo en aquella sequía del año 93, que hubo también controles muy estrictos y severos para que precisamente la gente no recurriera a los pozos ilegales en vivienda. Hubo entonces también una campaña de inspección por parte del ayuntamiento para no acabar también y secar ese agua subterránea que de una forma oscura y ciega también hace su trabajo en mantener por lo menos algo de humedad en las ciudades, ¿no? Y que el agua subterránea no es infinita ni mucho menos. Pues Carlos va a seguir haciendo, trae hoy Cordópolis, lo hace a través del colectivo Meteo Freak, una previsión en los primeros días de julio, va a aumentar la temperatura. Dice Cordópolis, el calor recupera terreno en Córdoba con máximas por encima de 35 grados. Tendremos un par de días todavía de temperatura suave, como la que llevamos en este último día de junio, pero a partir del viernes podemos ver termómetros ya por encima de 36, 37, que es lo habitual. Estamos en julio, el viernes día 1 de julio, sí, creo, con lo cual tampoco esta temperatura, eso de taparse por la noche, bienvenido sea. Hemos pasado de temperaturas que no eran habituales en esta época del año, que fueron hace 2 semanas, esas olas de calor de 43 grados que sufrimos en la ciudad, a temperaturas que tampoco eran habituales, pero a la baja, ¿no? La semana pasada incluso hubo un día que estuvimos rondando los 25 grados de temperatura,
que tampoco es una temperatura normal para la época de final de primavera, la última recta final de primavera. Esto lo que viene es a dar la razón a cada vez más gente que, bueno, pues clama porque el cambio climático efectivamente está afectando muy mucho a nuestra vida y quita la razón a todos aquellos negacionistas, Primo de Rajoy, Donald Trump, etcétera, 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 que decían que esto es una patraña, ¿no? Ha habido una serie de factores. La ola de calor se debió a una bolsa de aire cálido de África. Ahora estamos con una vaguada atlántica, dice Carlos Puentes, en Cordópolis, que está ocupando el espacio. Habitualmente ocupa la dorsal anticiclónica, que es la que nos trae el famoso anticiclón de las Azores, que es el que se instala siempre a mediados de junio en la península y nos arrea como nos arrea aquí por el sur. Si eso se suma, como decía Rafa, que hay un cambio climático que está incrementando el efecto invernadero, etcétera, pues cóctel perfecto para un verano calentito. Este no se espera especialmente calentito, pero sí se espera un verano cálido con un par de grados por encima de la media, según bueno, eso también lo que genera en sí estas temperaturas altas es que de repente, ya tenemos experiencia en eso, un día de verano se nos venga una tormenta encima tropical, de estas que como no tengan cuidado en la zona urbana, de tener bien preparadas las zonas de desagüe, alcantarillado, etcétera, causa, como suele ocurrir, desgracias después en estas ciudades en las que vemos esos ríos que se llevan los coches y arrastran los bidones de la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues convendría que aprovecharan este tiempo de bonanza meteorológica también que hay para que fuesen limpiando un poco eso, el tema del alcantarillado y el desagüe, porque esa tormenta tarde o temprano se debe venir. Se va a caer, ¿no? Dice un reportaje que firma Manuel Larrea en el diario Córdoba, habla sobre precisamente riesgo de fuego, y uno de los factores que influye en el fuego es la meteorología, como comprenderán, tanto la humedad, el viento, las temperaturas, etcétera, además de otros factores como son la orografía y la vegetación. Eso hace otro cóctel perfecto para el incendio forestal, y los riesgos son cada vez más explosivos, como dice esta información sobre la sierra. Los fuegos, estos 5G que le llaman, de última generación, fuegos con mucha masa forestal, con mucho combustible, fuegos muy violentos, que hemos visto hace poquito en Sierra del Meja, uno de ellos, ese era del Culebra en Zamora también. El año pasado sufrimos varios incendios. Córdoba por ahora se mantiene al margen, ojalá que se pueda mantener. Sí, el año pasado, dentro de que fue un desastre también, que casi marca récord en los últimos años en la provincia, ardieron en torno a 1.600, 1.700 hectáreas, sobre todo por culpa de ese gran incendio que hubo en Alcaracejo, a consecuencia, según al parecer, según están investigando, del mal estado de una corriente eléctrica y de su mantenimiento. ¿No? Efectivamente. Sí, Córdoba, en Córdoba, como dice el compañero Manuel Larrea, se ha producido una costelera de factores que hacen que los incendios sean cada vez más peligrosos y más explosivos. Por un lado, como ha dicho, la propia sequía en sí, provocada por el calor. También el ciclo que ha habido este año ha sido un ciclo que ha elevado el riesgo, porque llovió muy tarde ya, entrada la primavera, fue cuando empezaron a caer lo que se llamó la procesión de tormenta, aquella con agua, que hizo que la vegetación creciera mucho. Ya cuando nos encontrábamos por el mes de abril, próximo al mes de mayo, después vino la ola de calor que todos conocemos, con lo cual, bueno, pues esas grandes matorrales y toda esa vegetación que creció gracias a aquella lluvia se ha secado, creando, bueno, pues un material combustible de mucho volumen y muy repartido por la sierra, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la propia despoblación en sí que hay en las zonas rurales, que hace que las zonas de campo sean cada vez más extensas. Más salvajes. Y más salvajes, porque no hay nadie que se preocupe de conservarlas. Y después hay un tercer factor, que es muy importante, que se viene denunciando, que lo vienen denunciando también los grupos ecológicos, que es la ganadería intensiva, con lo cual, bueno, pues hay menos animales pastando, animales consumiendo incluso como propia alimentación ese pasto, con lo cual también pues hace que
que ese pasto seco permanezca allí y que contribuya a que en caso de incendio, bueno, pues sea más explosivo y más peligroso y de mayor riesgo, y que se propague mucho más un incendio que lo que se solía propagar antes. Eduardo Nicolás, que habla en este reportaje, director del Centro Operativo Provincial del Infoca, alerta sobre el problema que tiene Córdoba capital con el asunto de las parcelaciones, sobre todo de la sierra. El diario El Día también habla algo sobre este asunto, titula que el plan local contra incendios forestales estará en 6 meses. Hace falta sobre todo adecuar el tema de los planes de evacuación. En caso de un incendio, que ojalá no se produjera nunca, en la sierra de Córdoba hay parcelaciones que son auténticas ratoneras con una única entrada, que en el caso de que se quedara inhabilitada por el fuego, pues sería muy complicado sacar a las personas dentro. El propio trabajo en sí, o sea, los márgenes de las carreteras tiene que ver como, creo que son 5 metros, que estén limpios de maleza, y sin embargo, en la mayoría de los casos apenas alcanza 1,5 metros, con lo cual la propia administración viene incumpliendo la norma vigente, que ya de por sí es obsoleta. Ya he dicho antes que se formaba un círculo vicioso hoy en casi todas las noticias que venían en el periódico, porque ese plan local contra incendios también se encienden ahora las luces de las señales de alarma, porque ahí también los incendios a esta época del año empiezan a ser noticias. Durante el año parece que nos olvidamos un poco del tema y empiezan a ser noticias. Ahora, el plan local contra incendios que hay en Córdoba data del año 2007, ya han pasado por ahí varias administraciones locales de distintos signos, y ninguna hasta ahora le había hincado el diente al tema. Ojo, no es solamente el plan local contra incendios, es un plan local de emergencia, es decir, que ya cuando el tema de la pandemia o incluso el propio volcán de la isla de La Palma, terremotos, etcétera, etcétera, no hay un plan actualizado de emergencia local para responder hasta estos incidentes que nos creemos que jamás van a ocurrir y sin embargo ya están desfilando delante de nuestros ojos con relativa frecuencia. Ese plan, el gobierno municipal actual se comprometió que estaría a lo largo de este año. De hecho, en el año 2018 se encargó ya la elaboración de un plan de cómo actuar tanto en caso de incendios forestales como en otras emergencias. Sin embargo, problemas con la empresa a la que se le había adjudicado en un primer momento la elaboración del plan ha hecho que se demore, y ahora el compromiso es que a final de este año ese plan estará ya aprobado, redactado y aprobado, y bueno, lo que pasa, no podrá entrar en vigor hasta el año que viene, con lo cual, bueno, pues de momento seguiremos manteniendo un plan que, ya digo, data del año 2007, y del año 2007 al año 2022 las circunstancias, como he dicho antes, incluso enumerando esa costelera de factores, han cambiado mucho. Muchísimo. No significa esto que en caso de incendio no se actúe, lógicamente. Pasa que es que hay un plan para optimizar procedimientos, protocolos, automatizar tareas, para diseñar los recursos necesarios, etcétera, etcétera. Decía por ahí también la información de Manu, Eduardo Nicolás, que no hay que poner muchos bomberos, que incluso a veces se estorban. Hay que saber cómo actuar en los sitios y tenerlo todo muy claro. Y a lo mejor esa falta de actualización que decía Rafa es el problema a la hora de atacar un incendio forestal o cualquier catástrofe, que hablamos también de inundaciones, hablamos también de cualquier catástrofe, un ciclón, un huracán que hubiera. ¿Cómo se actúa para que los recursos que tengamos actúen donde tenga que actuar y no cada cual como pollo sin cabeza? Un plan de emergencia local. El año pasado la Junta de Andalucía trazó un calendario de simulacros que partían desde un tsunami en la provincia de Cádiz, un gran terremoto en zonas interiores, y la gente pensaba que era exagerado y que incluso causaba hilaridad hablar de que podía estallar un volcán en la ermita, ¿no? Que posiblemente, bueno, todavía sigue siendo una perspectiva, un panorama un poco exagerado. Pero hay que tener un plan por si eso sucede. ¿Quién iba a pensar que iba a haber una pandemia mundial y que vamos a estar encerrados en nuestras casas por un periodo de largos meses, o que en la isla de La Palma iba a haber un volcán, o incluso la sucesión de terremotos que hemos visto en las últimas décadas, como por ejemplo el de Cartagena, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues frente a eso hay que tener un plan, un protocolo para actuar. O sea, en el momento que se produzca un incidente de este tipo, que no haya que arrancar desde la improvisación, desde un plan obsoleto, que te encuentres con que hay medidas que ya a lo mejor ni se pueden llevar a cabo dentro de tu ámbito territorial, ¿no?
Con lo cual, bueno, pues no es un tema menor. O sea que ya deberían de tenerlo concluido efectivamente y cumplir con el plan previsto para este año. Y hay que preguntar yo qué hago, ¿no? Que cuál tenga muy claro qué hace cada uno. Hablando de pandemias, por cierto, el diario ABC trae hoy que las vacunaciones de la tercera dosis contra el COVID suben tras la celebración de la feria. Aún así estamos muy por abajo, estamos en 89,9%, lo de memoria, datos que mañana se actualizarán, de segunda dosis, pautas completas. Pero la tercera dosis no hemos quedado en el 51-52% de la población y no avanza. Ya tenemos previsto la cuarta dosis a partir del otoño, en previsión de que esto se convierta en una dosis protocolaria, como la de la gripe habitual, y que haya que cada año vacunarnos probablemente durante un periodo de tiempo al menos contra el COVID. Pero repito, la tercera dosis se quedó en el 52, no llega, 51 y pico, mientras que en la pauta completa, que son 2 dosis, estamos en fecha del viernes 89,9%. Bueno, primero hubo una relajación entre la población al ver que los efectos ya no eran tan fuertes como los de las primeras olas. Después también, bueno, la propia campaña en sí, digamos que marginó a una serie de personas en edad de vacunarse porque habían pasado el COVID y durante un periodo de 6 meses pues no tenían que ponerse la vacuna. Muchos de estos son los que ahora han vuelto a ir a los centros de salud solicitando que se le inyecte la tercera dosis cuando, bueno, han visto que los casos, las cifras de casos no bajan, parece ya que se ha estabilizado, pero tampoco bajan y que cada vez son más frecuentes en nuestro entorno gente que pasa el COVID y están yendo ahora a los centros de salud a ponerse esa tercera dosis, que muchos posiblemente sean personas que como ya no hay un registro solamente se registran determinados casos, personas mayores de 60 años, gente que esté en factor de riesgo, pues a lo mejor muchos de los que se están vacunando ahora no tienen necesidad incluso de ponerse esa tercera dosis porque han pasado el COVID hace un mes o hace 2 meses y no tienen por qué ponérsela, pero vamos, no está de más. De hecho, cuando llegue la campaña de la cuarta dosis, vamos a ir a vacunarnos incluso a aquellos que la estamos pasando ahora en la séptima o en la octava ola, que posiblemente no nos hiciera falta, pero bueno, de momento lo que sí está comprobado es que gracias a las vacunas se han salvado muchas vidas y que gracias a las vacunas estamos normalizando nuestra vida y estamos pasando el COVID ya con unas consecuencias no tan graves que antes de que existiera este medicamento. Hay 2 datos objetivos que no dependen de que se comunique o no, que son los ingresos hospitalarios y los fallecimientos. Fallecimientos sigue un goteo incesante y desesperante. Cada semana mueren 5, 6, 7, 8 personas en Córdoba a consecuencia del coronavirus. Cada parte que nos dan vienen 4 o 5 fallecimientos. Y los ingresos no, los ingresos van bien. El último dato creo que estamos en 30 ingresos en toda la provincia de Córdoba, de personas ingresadas, que la cifra más baja desde noviembre o así. O sea, ahí sí que hay una evolución importante. Pero lamentablemente los grupos etarios que está afectando son personas mayores, con polipatología además, con insuficiencias respiratorias, cardíacas, y digo, hay que seguir llorando fallecimientos. Las propias campañas preventivas también se han aligerado y, por ejemplo, hay mucha duda en la población de cuándo todavía te tienes que poner la mascarilla y cuándo no te tienes que poner la mascarilla, ¿no? Mucha gente olvida que en el transporte público, por ejemplo, hay que seguir poniéndose la mascarilla. Las farmacias, por ejemplo. Cuando entres en la farmacia a comprar cualquier medicamento, tienes que llevar tu mascarilla puesta, ¿no? Yo ayer estuve en un funeral y nos mirábamos, algunos íbamos con mascarilla, otros sin mascarilla, y nos preguntábamos, ¿aquí hay que ponerse la mascarilla o no hay que ponerse la mascarilla? Y actuabas por sentido común, ¿no?, la mayoría de las veces, pero no está de mal que mucha gente no olvide que hay determinados momentos en los que la mascarilla sigue siendo de obligado cumplimiento. Y en otra que es muy recomendable, aunque no sea obligado ponérsela, tampoco está prohibido ponérsela. O sea, cuando había una aglomeración de personas, ahora llega el Festival de la Guitarra esta semana, si ve mucha gente, mejor la mascarilla. Un par de asuntos en el poquito tiempo que nos queda. Ayer nos envió Construcor una nota de prensa acerca de las previsiones para el segundo semestre del año. Es verdad que cada periódico sale por un sitio. El diario Córdoba titula el 40% de los constructores cree que facturará más en el segundo semestre. Diario ABC titula el 64% cree que seguirán los precios subiendo. El diario El Día también habla de aumentar la contratación este año. El Cordópolis también habla medio vacía, cada uno ve en este caso la botella medio llena, medio vacía. Me quedo con este dato del diario Córdoba. Las previsiones son buenas, son optimistas para el segundo semestre que comienza el viernes, de que se siga construyendo.
siempre con moderación. Esto es como el alcohol, evitemos una gran burbuja porque vemos muchas grúas en una época no iba a decir de crisis, pero al menos de que acabó la bonanza. Sí, lo que hace falta es eso, efectivamente, es que haya demanda también para tanta vivienda, ¿no? La nota de Construcor en sí era interpretable, es una nota con una avalancha de datos y de porcentajes que, como tampoco desconocemos muy bien de dónde venimos, no sabemos si esos porcentajes son positivos o son negativos, ¿no? Y bueno, también provienen de una encuesta en la que han participado 56 o 54 de las 60 principales empresas de la construcción, y bueno, habrá que fiarse en que las respuestas son fiables, las respuestas se atienen al sector, a cómo se encuentra en realidad en sí, ¿no? Ese dato de que de aquí a final de año va a crecer un 40% el negocio de la construcción es un dato muy positivo, si tenemos en cuenta que sí nos dan la referencia de que en el primer semestre solamente ha crecido un 36%, con lo cual a la inmensa mayoría de los constructores durante ese primer semestre del año, no le ha ido tampoco del todo muy bien. De hecho, incluso ellos mismos en sus respuestas dicen que ha sido un periodo que no ha sido demasiado positivo, ¿no? A pesar de que cualquier paseo que nos demos por las zonas de Córdoba en las que ahora hay un boom en la construcción, veamos que hay un trabajo incesante y que no dejan de crecer la vivienda y que cada día aparece una grúa nueva, ¿no? Pero si partimos de esa base de que en el primer semestre del año solamente ha habido un crecimiento en torno a un 36% en el volumen del sector, y sin embargo a partir de ahora va a crecer sobre ese 36% un 40% más, ese es un dato que es francamente positivo, porque además viene acompañado de otro dato que también es esperanzador, que es que va a crecer la mano de obra. Lo que sí que habrá que ver es de dónde sale esa mano de obra, porque ya sabemos que la construcción, precisamente, junto con la hostelería, son los dos sectores en los que dice que tienen más dificultad para encontrar una mano de obra cualificada. Sobre todo cualificada. Bueno, ya casi fuera de hora, el otro asunto del que quería hablar, el tema del turismo en dos vertientes. El diario ABC titula "El turismo extranjero no remonta", mientras que sí que está recuperando ese turismo nacional. Está en cifras casi prepandemia o por ahí. El turismo extranjero pues todavía no se fía de grandes desplazamientos y no llega. Y al calor de esa información, leo en el diario Cordópolis que Irio planea operar su AVE low cost en Córdoba para el próximo mes de marzo. Es la primera fecha que tenemos, porque se conocían muchos proyectos, el proyecto de Ouigo, se llama la francesa, el de Ablo, la de Renfe, y esta que es el proyecto italiano, el de Trenitalia y Air Nostrum, que por fin tenemos un plazo, en marzo de 2023. Eso es lo sustantivo de la noticia. Lo que es la noticia en sí es que ya por fin tenemos una fecha para que empiecen a moverse en la competencia actual que tiene al AVE, y que deje de ser el monopolio en la alta velocidad en España, que es en marzo de 2023. ¿Eso qué va a generar? Pues que, aparte de que esos 10 trayectos que en principio tienen previsto llevar entre Madrid, Sevilla, Madrid-Málaga, este primer AVE low cost a un precio por supuesto muchísimo más inferior que el del actual AVE, también el mercado en Renfe, en Adif, tiene que movilizarse, y también ellos tendrán que responder de alguna forma ya a esta competencia que ya tiene fecha, que ya se le viene encima. Hasta ahora, bueno, pues los que con frecuencia utilizan el AVE para ir a Madrid se han encontrado con que más allá de que empiecen a ofrecer algún beneficio para que sigan usando este medio de transporte, pues al contrario, te cobran por el asiento, te cobran por determinadas cosas que antes no te cobraban, el precio cada vez es más alto. Sin embargo, bueno, pues ya una vez que se avecina ya con claridad esa competencia, se supone que debe de beneficiar para que viajar sea cada vez más barato. A eso también habrá que añadirle que a partir del mes de septiembre entra en vigor la medida que anunció el sábado pasado el presidente del Gobierno, que abarata también el abono del transporte público.
Bueno, eso corresponde más bien al ayuntamiento y a la autonomía. Hablamos de los bonos y del consorcio metropolitano, etcétera. Por acabar con el asunto de los trenes estos, serán entre 10 y 12 circulaciones diarias entre Madrid y Málaga, dice el diario Cordópolis, y entre 10 y 12 también entre Madrid y Sevilla. Se sabe poco, ha sacado la información de unos contactos que ha habido entre la compañía Trenitalia con agencias de viajes, ya están empezando a ver cómo funcionaría, pero hay otro factor que a mí sí que me parece que funciona en paralelo. Si esta empresa va a traer 12, 14 o 20 trenes diarios por Córdoba, sumamos otros 20 o 30 que meterá Oigo y otros 20 o 30 que meterá Hablo, al final vamos a tener que operar de noche probablemente, con lo cual se ampliará también la actividad de la estación, se ampliará también otro grupo en paralelo a la llegada de turistas de paso o de llegada. Es decir, que probablemente para el verano que viene haya una revolución auténtica en el Sí, lo que pasa es que también, claro, la proliferación de ese tipo de medio de transporte también lo que va a redundar es en ese turismo de ida y vuelta que no pernocta en Córdoba, que va a encontrar una oferta comodísima para ir y venir de Madrid en 1 hora y 3/4 y que le va a salir más ventajoso venir a echar el día y volverse a dormir a su casa, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues volvemos otra vez a lo de siempre, a que habrá que empezar a replantearse si lo que nos interesa es más un turismo de cantidad o un turismo de calidad, ¿no? En cualquier caso, ahora depende de nosotros, sobre todo los agentes turísticos, de que el turista que llegue se quede. No sea solamente, como dice Rafa, que vengan a cenar y se vuelvan, porque habrá probablemente viajes muy tarde ya para aprovechar, digo, el ancho de las vías, porque si no es que no caben. Si ahora ya los trenes van justitos, si metes 30 servicios más... Porque las vías son las mismas. Son las mismas, claro. Entonces habrá que utilizar probablemente las vías a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que está bien, que personas que quieren volver de Madrid, que va al teatro y quiere venirte, y si no tiene que esperar al día siguiente. Gente que va a bodas, sí, o viene a bodas a Córdoba a lo mejor, y tienen que buscar para pasar la noche porque no se pueden ir de madrugada, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, volvemos a los tiempos del expreso, el viaje que utilizamos por ahí en Madrid. Bueno, pues ahora depende de nosotros, repito, de los agentes turísticos que sean capaces de retener al turista, de ofrecerle algo interesante para que se quede en la ciudad y que vengan, el día que vengan, un par de noches aquí y que vuelvan cuando quieran, a la hora que quieran. Mucha más información, como siempre, en los periódicos, en la radio, en las teles, así que les invito como cada día que sigan profundizando. Gracias, Rafa, por tu visita. Nos vemos ya. Te veo el lunes que viene, que será julio. En julio, sí, ya tenemos... Con la fresquita. Vendremos con el bañador. Y ustedes las veo mañana, que será junio. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.